chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eduardo Arias y el día de hoy en un nuevo capítulo del podcast, bueno, en el capítulo número 11, el invitado principal es Gabriel Galindo, un amigo mío de la universidad. Ya vamos a conocer pues a fondo quién es él, por qué está aquí, pero el tema principal de este episodio es desarrollo web full stack. Creo que es uno de mis temas preferidos en el canal. De hecho, pues creo que es el que más videos tiene en mi canal de YouTube, el que más, como más contenido tiene, desarrollo de muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces creo que este es un episodio mío muy preferido. Pero bueno, antes de iniciar, en la descripción recuerden que van a encontrar pues toda la información de Gabriel, van a encontrar las redes de él. En dado caso que quieran pues obviamente trabajar con él, van a encontrar la información de Gabriel junto con los enlaces, porque recuerden que esto lo vamos a transmitir en YouTube como en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, iVoox. ¿Listo? Entonces, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo estás. Bueno, pues muy bien, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Con ustedes. Nada, pues muy interesado también de hablar con este tema, sobre todo acá en Colombia, sí. Que creemos que sí se necesita más cultura sobre el tema de las tecnologías, ¿no? Sí, de hecho, sí. Estábamos hablando de eso justamente antes de iniciar la grabación. Pero bueno, vamos a retomar muchas cosas porque yo creo que ese tema es demasiado extenso. Entonces vamos como a fraccionarlo en algunas cosas. El tema principal es desarrollo, pero vamos a iniciar con lo primordial. Para iniciar, primero, antes de iniciar, pues si quieres cuéntale un poquito a la audiencia quién eres, o en qué estás trabajando ahorita, o qué lenguaje de programación prefieres en este momento, digamos, como para una abrebocas antes de iniciar con los puntos. Ok, listo, ¿no? Pues actualmente estoy trabajando en 2 proyectos de programación. El primero es con una empresa llamada Networking Dev. Es una empresa que se dedica a la automatización de código para programar sistemas de como routers, como switches, cámaras, todo. Y hay que empacar todo eso porque eso pues sucede en el backend. Y empacarlo de tal manera en que se muestre en una web para que de manera sencilla para personas como gerentes o personas que, digamos, me ha pasado que dirigen un hotel. Sí. Y esa persona, pues tú sabes que no sabe absolutamente nada de routers ni de esas cosas. Sí. Esos hoteles prometen internet 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, esa gente tiene que por lo menos saber los comandos básicos para cambiar los routers y apagarlos y todo este tema. Y entonces lo que nosotros hacemos es que se los mostramos desde una web muy sencilla, que sea prácticamente como prender y apagar un botón. Y pues en el caso de que detecte errores, pues ya tenemos otros sistemas automatizados para que llame una vez al técnico y haga todo, todo automático, y que la persona que está a cargo pues no se complique la vida así, o sea, como que no tenga que saber de telecomunicaciones ni nada de esas cosas, sino que sigan trabajando en lo que tienen que hacer. Sí, yo pensaba de ti, bueno, que estás hablando de esto, yo digo que cuando las empresas contratan, o bueno, en este caso empresas grandes contratan, y hay como alguien en desarrollo que realmente es el programador full, de alguna manera el desarrollador tiene que encargarse de hacerlo muy, muy fácil para quien lo va a administrar, porque obviamente el desarrollador no va a estar ahí todo el día. Lo que tú dices, van a estar personas, no sé, que van a cambiar o prender o apagar los routers o administrarlo, de entre comillas, el servicio que se va a prestar. Entonces, claro, el desarrollador es quien se encarga de alguna manera de que vea, se lo entrego en bandeja de plata y úselo de esta manera y por favor como que no lo dañe. Claro, exacto, sí. No, y pues que dependiendo de las empresas, porque pues ese era uno de los ejemplos, ellos le van variando a uno las condiciones. Entonces, no, intégrame más bien esto, que haga una llamada aquí, que envíe por correo, mensaje en Teams, bueno, un montón de cosas, un montón de flujos, que pues claramente depende del proyecto. Y ese es el proyecto que pues con el que actualmente pues vivo. Sí. Pero también estoy intentando crear mi propio proyecto que se llama Missbot. Súper bien. Cuéntales porque no, pues ese es un proyecto un poco más a largo plazo que hemos venido trabajando. Porque queremos hacer es un enfoque de automatización para programas sencillos que se necesitan aquí pues a nivel nacional, pero también queremos el desarrollo de videojuegos. Súper chévere. Exacto, y la idea es que nosotros sacamos los proyectos
y vamos a tener un enfoque social, porque la idea es sacamos el proyecto y luego capacitamos a personas de escasos recursos para que aprendan a hacer el mismo proyecto. Súper bien. Entonces la idea es que es un proyecto un poco más ambicioso y por eso nos hemos demorado un poco más. No, y requiere recursos también. Sí, que estoy trabajando con unos amigos, yo pues digamos que soy el único programador, pero pues bueno, también tenemos un segundo programador que es más del área de marketing, que se llama Andrés Moreno, y pues mis socios que ya son personas que trabajan en el campo social, en el campo político, entonces así hemos ido construyendo de a pocos, exacto, el proyecto. Pero es tremendo proyecto, de verdad, es tremendo proyecto porque yo digo que y estábamos justamente hablando del tema antes de iniciar la grabación, de que realmente como empresa crecer en Colombia hablando de desarrollo y de programación no es un campo fácil, no es un área fácil. Para los extranjeros sí lo es, porque ellos vienen y aquí contratan y pues buscan obviamente desarrolladores y los van a encontrar como nosotros, que de alguna manera como que estamos dispuestos a entregarlo todo en la cancha y de que funcionen las cosas. Pero como nosotros siendo empresarios aquí dentro de Colombia realmente es algo complicado. Entonces esos proyectos que tú dices y más de ayudar a tener un enfoque social, pues eso es una vaina bestial, porque de todas maneras yo digo que tiene que llegar a un punto en que tanto en los colegios como en las universidades, en la carrera que sea, debería haber un básico de programación, no sé, C++, alguna vaina que explique de realmente lo que es programación para que todos tengan por lo menos una base de lo que es, porque de todas maneras sí o sí en este momento pues todo lo que nosotros hacemos, cámaras celulares, teléfonos, computadores, sitios web, aplicaciones móviles, todo tiene programación, todo tiene desarrollo y es de verdad increíble que nosotros aquí en Colombia, siendo un país que está en crecimiento, no nos enfoquemos tanto en eso, porque realmente sí lo debería, o sea, sí debería ser como una propuesta, no sé, un plan de gobierno, alguna vaina realmente compleja para que eso pase. Pero bueno, entrando un poquitico en materia, en materia, Gabriel, la primera pregunta, o bueno, el primer tema sería, ¿cuál lenguaje de programación prefieres para desarrollar en backend o en frontend? ¿Cuál es el lenguaje de programación que tú prefieres? Bueno, esta es una pregunta compleja para mí porque la forma en que yo entré a la programación fue muy extraña. O sea, yo venía de hacer otros trabajos y yo dije, no, yo quiero trabajar en lo mío. O sea, pues soy ingeniero, quiero trabajar algo en tecnología. Y empecé a meterme en programación. Lo primero que yo intenté fue con Java. Y conseguí trabajo y todo. Fue un trabajo en Spring Boot, con el framework de Spring Boot. Y era una empresa llamada Hardtech. Pero la verdad no duré ni 2 meses allá, weón. Porque primero no me gustó el lenguaje de programación. Y segundo, no me gustó tampoco pues algunas cosas ya personales en ese momento de ese proyecto. Entonces volví y me cambié. Entonces después empecé a aprender PHP. Ok. De ahí por medio de PHP conseguí unos trabajitos de editar algunas páginas, dar como un backend y ya. Pero tampoco no me sonaba mucho. Entonces yo dije, no, la tercera no me va a rendir. Y entré ya con Python y no, ya me enamoré bastante. Pero también en el tema frontend, pues en todos esos procesos siempre me había tocado trabajar con JavaScript. O sea, así sea hacer cosas, scripts muy básicos, como ocultar una barra, ocultar un botoncito. Entonces, pues para que esos proyectos funcionaran. Entonces después sí me puse a estudiar como un poquito más de JavaScript. Y creo que para mí esos son esos dos por ahora. Python en el back y JavaScript en el frontend. Yo lo pensaba y yo lo hablaba muchas veces en el canal porque yo tengo varios videos hablando del tema, pero creo que JavaScript es un lenguaje de programación que es, ¿cómo decirlo? Es multitarea. Uno puede encontrar en JavaScript con Node.js, puede encontrar el backend, y en JavaScript en frontend. Uno de verdad, o sea, si uno de verdad se enfoca en estudiar JavaScript a fondo y de verdad convertirse en un teso, no sé, en todo lo que conlleva el lenguaje, yo creo que hay muy buenas oportunidades laborales en JavaScript. Y estoy segurísimo que las hay. Porque tú ahorita dijiste de PHP, y yo sé que WordPress, digamos, no he entrado a la programación neta de WordPress, porque uno puede entrar a programar plugins, puede entrar a programar temas y demás, o ciertas aplicaciones. Y lo que yo hago en el canal de alguna manera es como añadir fragmentos de código, pero son fragmentos de códigos basados ya sea en JavaScript o ya sea en HTML o ya sea en CSS, que son, digamos, que fragmentos sencillos.
pero Claro. si ya entramos a programar los plugins como tal de WordPress, tenemos que tocar PHP en algún momento. Entonces digo que no está mal para hacer un CMS, pero si yo le voy a meter la mano, digamos que a un proyecto de programación, pues obviamente prefiero hacerlo con algo que yo sé que, pues, o sea, que de verdad, no sé, como que lo voy a llevar al, como lo que tú decías, como un proyecto en el tiempo, no algo solamente aquí como por mercarlo, Exacto. porque igual WordPress sí o sí se va a mantener. Ahorita salió la versión 6 punto algo, creo que fue, y se mantiene actualizándose. Entonces sí o sí toca estar revisando constantemente. PHP también se actualizó el año pasado, creo que a 8.4, y eso hizo caer muchos sitios. Yo tengo un video hablando del tema y eso hizo caer muchos sitios. Entonces, a ver, obviamente el tema del lenguaje de programación yo lo veo como que es súper bueno, pero cada quien tiene que encontrar su lenguaje. Sí, es verdad. Yo creo que es eso. Es verdad, sí, Cada eso quien porque tiene realmente algo que sí no me ha gustado, por ejemplo, mucho cómo se trata el tema de la programación en redes sociales. Ajá. Es que, por ejemplo, a veces sacan como un meme y todo esto y... Pues una mierda. y sí, y uno se ríe, uno dice, pues bacán, o sea, bien por el momento. Pero creo que uno lo mira desde un lado profesional y uno dice, hombre, hay gente que cree que este es el lenguaje de programación superior a todos. Y esta es la respuesta final. Y yo digo, no, o sea, usted está re equivocado, bien. Para nada. Por ejemplo, algo que cuando me di cuenta con PHP y que me hizo correr muy rápido, porque a mí había cosas de PHP que me parecían muy bacanas. Sí. Pero pues que muchas veces cuando yo veía en redes como comentarios en páginas web y todo que decían como no, es que PHP cada vez se va quedando más obsoleto, siendo que por ejemplo el 90% de las páginas de Latinoamérica todavía funcionan con PHP. Pues sí, lo que te digo, WordPress, sí, WordPress es una cosa muy fácil y es que es muy práctica para también pues, los pequeños negocios, es súper práctico. Pero el problema es que por ejemplo, no, si la gente estudiara PHP, por ejemplo, hay un framework muy interesante que se llama Laravel. Súper bien. Y Laravel es, para mí, me parece que es muy completo. Tú con unos cuantos comandos ya te construye un backend funcional. Tú le metes un HTML y cuenta como con una especie de middleware que incluso te ahorra un frontend. O sea, tú con Laravel podrías hacer una página completa con componentes y todo. Que incluso ya hoy en día las nuevas versiones de Laravel incluso maneja vainas de seguridad informática, que era algo que se estaba quedando muy atrás PHP, para poder, digamos, por ejemplo, manejar mejor, digamos, mensajes CMS, que era donde había muchas vainas como de hacking ahí. Entonces creo que incluso hasta, mira, por ejemplo, el ejemplo que puse con PHP, si uno busca las herramientas adecuadas, incluso uno lo puede volver actual. Obvio. Y digamos que yo creo que cada lenguaje de programación se acomoda mejor para un proyecto. Por ejemplo, también hay unos lenguajes, por ejemplo, algo que aprendí mucho de Java es que es muy robusto para muchos proyectos. O sea, por ejemplo, hay bancos enteros. Está, por ejemplo, Cencosud, que tiene también un gran inventario. Es que es Cencosud, imagínate cuántas cosas no tiene esa empresa. Y ellos trabajan muchas cosas con Java también. Sí. O sea, empresas de tiendas. O sea, es muy, muy robusto porque, claro, de pronto se te extiende un poco más en código. Hay que hacer un mayor esfuerzo en ubicar las clases, tener un orden en el proyecto. Pero es una vaina que tú sabes que le das play y esa vaina funciona porque funciona. Sí, claro. Y digamos que hay otros lenguajes de programación como por ejemplo Python y JavaScript, que a pesar de que con unas pocas líneas de código puedes hacer muchas proyectos súper poderosos. Digamos que a veces también, por ejemplo, hay unas desventajas como por ejemplo el orden del código, que no lo tiene Java. O sea, tú Java le metes 30 programadores, o sea, que se los metes, tú sabes. Y funciona. Y funciona, y hay formas como de arreglar, como de irle parchando ese código. Pero digamos, tú metes Python 30 programadores y JavaScript 30 programadores sin que se comuniquen todos los días, sin que haya unos estándares. Esa vaina es un código espagueti horrible, sí. Es que trabajar en equipo es diferente a trabajar sí, solo. Sí. Justamente hablábamos de eso porque si uno inicia el proyecto solo va a tener la ventaja de muchísimas cosas, desde la programación del servidor, desde la selección o programación de base de datos. Bueno, hay muchas cosas, pero cuando ya hay un código como tal hecho, yo creo que primero hay que hacer precisamente esa transferencia de conocimiento y de conocer qué es lo que está pasando con el código, cómo se está comportando el código, si hay aplicaciones, no sé, en segundo plano, hay 7000 cosas que revisar antes de entrar a meterle algo. Antes de decir voy a modificar esto acá, hay que revisarlo. Yo creo que hay cosas interesantes, pero bueno, el lenguaje de programación creo que sí es importante seleccionarlo
uno mismo. Más Sí. bien, yo diría, porque es que uno ve en redes sociales y yo también lo veo, weón, y es como, este es el lenguaje que es, o este es el que es, o no, o programa con este que con este te va a salir el resto de trabajo. Y uno entra, por ejemplo, a LinkedIn o entra, bueno, hay muchas empresas que gestionan como esa transición entre el desarrollador y la empresa y te dicen como que no, estudia este lenguaje de programación porque estamos buscando este desarrollador para esto. La realidad de las cosas es que cuando uno entra a trabajar en un proyecto, realmente uno no sabe con lo que se va a encontrar. Porque no sé, si uno necesita, por ejemplo, que haga cierto, no sé, haga un plugin o algo específico con respecto a algo, pues, y puede que mi lenguaje de programación no lo tenga, toca buscar alguna solución. Realmente yo creo que el desarrollador tiene que entrar a como aprenderse un lenguaje de programación, practicarlo, obviamente mantenerse actualizado, pero también estar a la vanguardia de lo que está pasando afuera. Porque es que eso pasó precisamente con las aplicaciones, con las aplicaciones móviles, que antes de que llegara Flutter, básicamente tocaba estar programando en Android o en iOS. Exacto. Pero llegó Flutter y dijo, marica, es posible hacerlo en ambas plataformas, es posible que quede bien hecho, es posible que un solo código pues comparta ambas, y si yo no estoy con ellos, pues está mal. O sea, yo no estoy desmeritando los lenguajes de programación independientes, obviamente Dart es excelente hablando de Flutter, pero los externos, digamos que no cumplen la tarea de ser más fácil para el desarrollador, porque si uno contrata a un desarrollador para que desarrolle este videojuego como aplicación para iPhone, pero también quiero que esté en Android, pues va a ser mucho mejor para el negocio, para el emprendimiento, para costos, para todo, que un solo lenguaje de programación lo haga. Entonces creo que escoger el lenguaje de programación es clave. Hay que aprender todos, pero es clave. Es clave, sí. Digamos, aunque bueno, también a aprender de todos, yo digo que todos a su tiempo. Porque, digamos, por ejemplo, un error que se me ha visto ocasional en mucha gente que intenta meterse al mundo de la programación es que se meten a Udemy, se meten a ¿cómo es que se llama esta? La lobito verde. Se me olvidó. Pero sí, Platzi, a Platzi. Bueno, y se meten a muchas plataformas que son parecidas y tienen todos los cursos que uno necesita. Y son cursos muy buenos. Esa es la muy otra. Buenos, sí. Pero entonces se meten y se meten en 5 cursos en un mes o 6 cursos en un mes. Yo le digo, venga, de eso usted al menos lo ha procesado en su cabeza. Se ha sentado una tarde a echar código y mirar como qué puedes menuzar eso. Entonces eso le pasa a muchos programadores y es creo que un error de novato de meterse mucha información en la cabeza. Yo digo, no, todo con calma, mejor métase, eso sí, lo que tú dices, escoger un lenguaje de programación el que más le guste a uno, el que más con el que usted se lleve bien, que se comprenda, que entienda a fondo, porque hay cosas que en los cursos te van a explicar, pero habrán otras cosas que tú vas a aprender solo en la práctica, y eso es algo que sí pasa en la programación, porque si uno no tiene, digamos que esa tarea juiciosa de practicarlo, realmente no se está aprendiendo. Y es que es una vaina increíble. Yo lo veo, antes de pasar al segundo punto, porque no vamos a quedar en ese punto, yo lo veo y es que todo se actualiza. O sea, es que es increíble. Uno habla de programación. Justamente yo estoy haciendo un proyecto. Nosotros estudiamos ingeniería electrónica en la Universidad de Santo Tomás y ahí fue donde nos conocimos. Y ese tipo de programación es diferente al de desarrollo, porque entramos a programar. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un proyecto con MPLAB y XC8 básicamente. Y es un proyecto donde tú entras a programar microcontroladores, entras a revisar cómo se comporta eso con respecto a motores y otras cosas. Es un tipo de programación diferente, porque es electrónica. Pero cuando entramos a revisar el desarrollo comparado con eso, yo digo que es obligatorio que uno se enfrente a la práctica para saber en qué está fallando, porque es que los cursos a uno le van a decir todo. Es más, puede que hoy saques un curso el más actualizado de 2022, mejor dicho, el que te va a decir cómo hacer cripto y todo así full. Pero bueno, mañana puede salir otro lenguaje de programación como lo hizo Google hace poquito y te dice: de ahora en adelante las cosas van a ser así, o van a ser así, o van a ser así. Y obviamente los lenguajes, yo no creo, no soy como partidario de decir que los lenguajes de programación van a morir, porque de todas maneras, lo que tú decías, el 70% de los sitios web, por ejemplo, están a base de PHP. Y esos sitios web no se van a cambiar mañana a decir porque sale un nuevo lenguaje de programación. Claro. No, pero obviamente sí hay que ser partidario de que si yo estoy evolucionando o voy para un nuevo mercado, que donde me van a pagar mejor, donde van a haber mejores presentaciones, donde va a haber pues muchas mejores cosas, a ser partidario de que hay que practicar esas cosas, porque en los cursos sí son excelentes y yo soy partidario de que son excelentes porque lo soy, pero hay que sentarse y practicar.
porque justamente hay un curso hablando sobre, por ejemplo, sobre cómo activar o hacer, se me fue la paloma, sonidos dentro de una aplicación web utilizando ciertas cosas. Weón, se actualizó a la versión 2.0, ese es un paquete de Flutter y ya no está disponible. Pero en el curso está que sí. Entonces yo le decía como a las personas, pues marica, es que no hay de otra. El curso está ahí y el curso está genial, pero tienes que encontrar la solución tú. Claro. Porque es que esto no es la primera vez que va a pasar. Esto va a pasar todo el tiempo, güey. Pasa todo el tiempo. No, y que hay veces, por ejemplo, que uno escoge una librería o escoge un framework y también se vuelve... hablemos del segundo punto. ¿Qué piensas del uso de los frameworks? Y digamos, si los prefieres. O bueno, primero explicarle a la audiencia, porque recuerda que hay gente que está aprendiendo programación, que está buscando iniciar en el mundo de la programación, y nosotros de alguna manera, pues la idea es incentivarlos a que lo hagan. Entonces, explícales, por ejemplo, qué es un framework, sí, básicamente, y pues si prefieres utilizarlos o cuál utilizarías. Claro, mira, por ejemplo, yo me he encontrado que existe una confusión, y es que hay personas que confunden el framework con el lenguaje de programación. Y eso es una confusión fatal. Yo le digo a la gente, no, el lenguaje de programación es la vaina plana, la herramienta maestra con la que usted va a hacer todo. Ajá. O la mayoría de cosas que le permita el lenguaje. Pero un framework es como ya un conjunto de herramientas preparadas que le servirán a usted para ahorrarse las tareas comunes. Que es distinto a lo que hace el lenguaje de programación. Entonces usted coge ese conjunto de tareas comunes. Entonces, por ejemplo... va a acelerar el trabajo. Exacto, acelerar, digamos, el trabajo. Sigamos, por ejemplo, no sé, si yo hiciera un lenguaje, una página web, como mandarle un HTML, hacer el request, dejar todo eso en el servidor, pues marica, eso es un proceso súper largo. Pero en cambio, digamos, por ejemplo, si ya utilizas un framework de por medio, va a ser solamente coger una plantilla en 5 líneas de código de ese framework. Ya hace esa tarea que para nosotros nos parece sencilla porque consumimos internet todos los días y sabemos que es una tarea que lo van a tener casi todos los proyectos de programación, pero en el fondo tiene su lógica, tiene que enviar un request, tiene que llamar al servidor, ese servidor le entrega una respuesta acá, esto acá recibe la posibilidad, procesa, si existe el archivo de datos, se mete en donde está ocasionado, bueno, y eso es una tarea larguísima, pero ¿para qué vamos a hacer esa programación otra vez si todos los proyectos del mundo lo tienen? Entonces eso es lo que te va a ahorrar el framework. Ahora, sí, claro, yo soy súper partidario de que se usen frameworks. Sí. Obviamente hay algunos casos muy específicos donde pues obviamente no los necesitas. Pero digamos, ¿qué pasa con los frameworks? Y creo que está muy pensado para la startup. Para esa persona que quiere empezar con su propio proyecto, que no tiene la plata para pagar los 20 programadores y el experto en seguridad y todo eso, sino que puede empezar con algo simple, o sea que 2, 3 programadores, porque así funcionan la mayoría de startups del mundo. Funcionan 2, 3 programadores, el director de proyecto y por ahí la persona de marketing y ya. De resto, nada que ver. Y tú con esas 5 personas te tienes que defender para hacer todo lo que implica una aplicación web o una aplicación móvil o un servicio completo que tenga varios componentes. Entonces el framework le va a ayudar a uno muchísimo. Digamos que, por ejemplo, ya que habíamos hablado como de Python y JavaScript, que es como lo que me va a ir de aquí ya en adelante. En Python yo creo que existen 2 frameworks que me encantan, que son muy bacanos. El primero es Django, que es obviamente el que utilizan la mayoría de programadores en el tema de backend. Django es muy bacano porque es muy robusto también. Entonces algo que tú metas ahí en Django, eso ya tiene solución en internet, así te toque googlearlo 1000 horas, lo encuentras. O sea, el que consiga un problema hoy en día de Django que alguien no lo haya solucionado es muy poco probable, sí. Tiene un tema de seguridad que ya también ha sido muy analizado y entonces es muy bacano para esas empresas que buscan esa startup, que van a empezar, pero que ya tienen unos inversionistas atrás y tú no puedes arriesgar esos recursos. Y está otro que también se llama Flask,
Que bueno, de hecho Flask y Fast API, como que Fast API es específicamente para crear las APIs, y Flask es ya para incluso meter una parte como de API, pero también te entrega un middleware para hacer un frontend básico. Entonces yo pienso que Flask se acomoda más es para esos proyectos rápidos, ¿sí? Precisamente como un proyecto de ingeniería, que me dicen como, no, mira, yo no necesito que la página quede tan bonita, solamente necesito automatizar este proceso y ya, chao, y que lo controlen los ingenieros, ¿sí? Tú sabes que esos grupos no necesitan algo como tan presentado y todo eso, entonces es muy al acomodo de eso. Mientras que Django sí ya es para un grupo de programadores que se van a enfocar bastante tiempo en un solo proyecto. Creo que ese es funcional en el tema de Python. Súper bien. Y Fast API, que te permite crear una API, como indica su nombre, en cuestión de minutos. Sí. Y JavaScript. Y de JavaScript, pues el tema del framework es el tema de React. O sea, creo que el tema del frontend para mí es uno de mis favoritos. Sé que también existen otros, como por ejemplo Angular, que se domina mucho en internet y todo, pero la verdad no lo he utilizado. Yo he utilizado React. Me parece una bacanería. Pero también incluso he visto otro que es Ionic, que no lo he visto. Está basado también como el de Flutter, que entonces tú con un mismo código puedes hacer la aplicación tanto en Android y en iOS. Y bueno, también incluso te da la opción para hacer con web. Pero yo he trabajado con la base de esos que se llama Córdoba, con V. Y pues bueno, te deja hacer como cosas muy basiquitas. Eso sí, no queda muy hermoso. Pero entonces, digamos, por ejemplo, lo que yo he logrado, por ejemplo, con Córdoba, y eso es lo interesante de conocer las herramientas, que jugué con otro framework que se llama Phaser, que es para hacer videojuegos. Lo metí en Córdoba y ya con eso tienes un mismo código, el videojuego para la web y el videojuego para tanto Android como iOS. Tiene sus limitaciones, pero digamos un juego básico lo puedes hacer así. Súper bien. Entonces creo que pues esos son mis frameworks favoritos. No, pues obviamente son artísimos. No, pero obviamente bacanos. Sí es recomendable utilizar los frameworks. Yo utilizo JavaScript, utilizo React porque sí me parece que es una gran ayuda al momento de desarrollar, es increíble. Y de hecho que no solamente, cuando yo inicié en el mundo de la programación, lo primero que yo vi antes de que me mencionaran algo fue React. Y yo, ¿qué es esa vaina React? Y claro, y hablaban de que Facebook estaba contratando personas que fueran muy muy pro en React, como desarrolladores. Y pues aunque nunca busqué un trabajo como Facebook y esto, sí obviamente dije, pues marica, si lo está utilizando Facebook, pues esa vaina tiene que ser parte de alguna manera del futuro o de algo. Pero sí lo utilicé y bueno, de hecho en el canal tengo hablando sobre cómo subir precisamente una aplicación utilizando React y Node.js. Y obviamente eso acelera el tiempo muchísimo. En un mismo archivo tú puedes trabajar JavaScript, HTML, CSS, en un mismo archivo puedes hacer básicamente todo. Entonces obviamente sí es un trabajo. Y lo que tú dices, de todas maneras la gente o los que usan la web o los que hay como intermediarios de verdad no conocen el trasfondo de que envían una solicitud, recibe la, procesa la, revisa la base de datos, cambia la base de datos. Hay 7000 cosas detrás de esto que el framework como tal, y yo también lo recomiendo, comiencen a utilizarlos, comiencen a buscarlos y busquen cuál es el indicado para el lenguaje de programación que ustedes van a utilizar, porque sí o sí hay que utilizarlos. Y como desarrolladores, y lo que tú dices, puede que uno no vaya a iniciar mañana mismo como desarrollador a trabajar en la mejor empresa del mundo. Si uno hace su propio catálogo de aplicaciones o de webs, lo ideal es poder utilizar estas ayudas como frameworks que nos van a ayudar en el proceso de poder concluir un trabajo mucho más rápido y de una manera más eficiente. Y hay un punto que yo quería mencionar antes de pasar al siguiente, y era que tú hablabas de seguridad web. Y la gente tiene que entender eso, que cuando, no sé, uno le programan, dicen, ay, usted es hacker. Usted sabe, sí. Hay una gran diferencia. Es que el mundo del desarrollo, el mundo de la programación es gigantesco. O sea, yo lo veo como que hay tantos lenguajes, hay tantas posibilidades, aplicaciones, hay muchas cosas. Entonces, el hacking, digámoslo entre comillas, o la seguridad web, entra a ser otra rama de la programación. Es totalmente diferente porque ya es el cuidado, no es la creación de la web, no es la creación del proyecto, sino es el cuidado de la misma. Entonces ya son otras cosas diferentes.
¿sí? Claro. Como hablar de electrónica ya entra a ser otros temas diferentes. Entonces, en conclusión, yo o sea, como recomendación, aunque ahorita lo vamos a hablar en el último punto, obviamente sí recomendaría bastante los frameworks. Pero bueno. Sí, aunque Dime. mira que nombras ahí un tema muy interesante y eso me parece muy clave, por ejemplo, para las personas que de pronto ven estos videos y no quieren programar, pero quieren entender un poco de ese mundo porque van a abrir un proyecto, porque van a administrar una empresa y todo. Y es que dices que el mundo del desarrollo es una vaina gigantesca y realmente lo es. La otra vez, precisamente volviendo al tema de los memes, yo estaba ahí en un grupo de Facebook y pusieron desarrollador full stack. Y pusieron ahí que tenía que saber React, Angular, no sé qué vaina, una vaina larguísima. Después en backend que tenía que saber Python, que tenía que saber Flask, que tenía que saber Django, que tenía que saber Node.js, que tenía que saber Java, que no sé qué. Y después en la parte, digamos, del deployment, que en Nginx, que Apache, que incluso también el tema de automatización, que pues bueno, yo he trabajado con Ansible, me parece muy bacano, que es para automatizar ya tareas y tener ese control, que la competencia también se llama Jenkins, y aparecía ahí. Y después aparecía otro cuadro donde aparecía temas de seguridad informática, que saber hacer algunos tests de seguridad, todo eso, automatización de procesos de prueba, de testing. Y bueno, y un montón de cosas y decían, no, esto es lo que tiene que saber un desarrollador full stack. Y yo, uy, brother, lo que tú no tienes ahí un desarrollador full stack, tú tienes es un equipo, weón, una oficina completa de TI, weón. No, marica, o sea, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que se van aprendiendo, porque hay personas que dicen, eso es un desarrollador full stack. No, full stack simplemente es que sepa al menos un lenguaje de backend y uno de frontend. Mi recomendación, saber el lenguaje de backend con un framework y el lenguaje de frontend con un framework. Exactamente. Ese es lo que sí. se necesita con base. Y es que, weón, y si uno se manda volvemos al mismo tema. Si uno se manda a aprender todo en un día, en un mes, ¿no? ¿Qué información se te va a quedar? Sí, claro, no se va a quedar nada y no va a servir. Porque es que a la final a mí me contratan y por más de que yo tenga conocimiento en 8 lenguajes de programación y me sé todo, pues la práctica es diferente. Exacto. La práctica, porque es que yo me voy a bueno, hubo un error, se cayó, algo pasó con esta web o alguna parte del código me falló, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo hago para resolver este error? Bueno, eso no lo va a dar un curso, eso es la única forma en que lo va a dar. Es ahí en la práctica, que se caiga, que haya una aplicación de producción, una desarrollo, cómo hago para cambiar esto, como si tengo por ejemplo un repositorio, cómo hago para administrar ese repositorio contigo. O sea, es que hay 7000 caminos para hacer una cosa y yo también lo digo, no se vayan por el camino de quiero aprender todo para que me contraten en el primero que salga, sino más bien escoge el que le guste y especialices en ese. Cuando ya esté súper pro en uno, revisemos otro, a ver cómo nos va. Pero cuando ya tengo unas bases, porque es que esa es la otra, uno como desarrollador, uno se da cuenta de que tú lo has dicho que has probado diferentes lenguajes de programación, yo he probado varios, bueno, no tantos, pero sí he probado. La única forma de enfrentarse a la conclusión de un proyecto es la práctica, pero es en el mismo proceso en el que se encuentran las soluciones. Porque, por ejemplo, si no lo sabes, hay una web que se llama, se me fue ahora el nombre, donde uno busca las preguntas, se me olvidó. Stack Overflow. Stack Overflow y es como uno de los mejores amigos para todo desarrollador, porque obviamente hay muchas preguntas que se resuelven y que todos vamos a tener, y es ese proceso que uno tiene de búsqueda, prueba y error, como un método científico, y voy a encontrar la prueba de esto y tiene que funcionar a la final, porque si yo soy el desarrollador principal o soy parte del equipo, esta vaina tiene que servir, porque es que eso no puede pasar mañana que un cliente, justamente hablamos de una aplicación aquí en Colombia que se llama Neki, y es una aplicación que utiliza, yo creo que con el 90% de Colombia, estoy segurísimo, y se cae, pero ustedes no tienen ni idea cómo se cae esa aplicación, entonces pues dan barrada, porque a la final estoy seguro que hay un equipo gigantesco detrás de eso, pero algún error tuvo que tener en su proceso para hacerlo, y esa es la otra, porque es que la gente no entiende que no solamente es el lenguaje de programación, sino también hay que revisar qué hosting estoy utilizando, o cuántas solicitudes yo puedo recibir en un segundo, en 10 segundos, cómo las está recibiendo, cómo se está administrando la base de datos, si se cambia, o sea, hay 1000 cosas detrás que realmente un desarrollador tiene que revisar, y el hecho de hablar de full stack no te hace experto en un mar de cosas, sino te hace simplemente como viable para que conozcas la parte del backend
y la parte del frontend. Básicamente es eso. Yo lo veo de esa manera. Exacto, sí, yo también lo veo de la misma manera. Y bueno, pues ya que, digamos, por ejemplo, si tú eres un programador back o eres un programador front, o bueno, o incluso ya el tema de ciencia de datos, que también se está manejando mucha programación, hay una serie de habilidades ya que están alrededor que sí se tienen que aprender sí o sí. Como por ejemplo los comandos básicos de Linux. O sea, como meterme la carpeta, copiar una cosa, meter esto en otra, sí, como no, o sea, no tienes que ser experto en Linux, pero hay unas cosas como básicas que sí o sí para hacer un deployment lo vas a tener que hacer, por lo menos si quieres ahorrarte un dinero. Digamos, por ejemplo, bueno, pues digamos, no sé, manejar un Nginx o un Apache, que es para, digamos, que realmente meter ese proxy allí y asociarlo con un DNS. Son ejercicios básicos que pues todo programador tiene que saber sí o sí. Pero pues son cosas que, como tú dices, o sea, no, ni siquiera yo nunca hice un curso en Nginx. O sea, me dijeron un día, Gabriel, listo, tiene que subir esto al droplet, meter el DNS, y yo, pues ese primer día yo dije, marica, no sé, no sé hacerlo. Pero tocó buscarlo. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Sentarme una tarde, leer documentación, mirar videos. Hay una vaina muy bacana en la programación, eso sí que me parece muy, muy chévere, y es que hay mucha gente dispuesta a compartir soluciones. Incluso yo ya lo he hecho, o sea, yo ya he escrito por ahí unos 3 foros, o sea, quisiera escribir más. He estado trabajando con el tema pues para abrir mi propio blog y mostrar unas soluciones que en su momento yo no conseguí, y y tuve que mamarme noches enteras sin dormir hasta que conseguí la solución. Entonces creo que este es un mundo que la gente coopera mucho en internet. O sea, realmente no tengo la hipótesis de que desde el momento que salió internet y pues empezaron a dar a las personas a programar, quienes lo que más lo han explotado son los programadores. Porque todos sabemos el dolor que significa no encontrar una solución a un problema. Y publicarlo en un foro es súper valioso. Entonces lo que son los foros, los videos, hay mucho contenido gratuito que a uno le ayuda también a aprender un montón de cosas. Sí. Y esas habilidades uno las consigue es cuando te sale el error o te sale la tarea y tienes que hacerlo, marica, sí o sí, güey. Y es que en ese momento que te dijeron, marica, tú no puedes decir, no lo voy a hacer. Sí, obvio, güey. Baila, güey, ya, yo estoy aquí. Sí, ya obvio. me toca sentar, no sé, no tengo ni idea del tema. O bueno, tengo bases, pero no sé exactamente puntualmente esto. Marica, me toca sentar, voy a dejar todo lo que estoy haciendo. Tengo que volver un experto en este momento en este tema porque esta mañana tiene que servir. Y eso para mí es el desarrollador. Eso para mí es el desarrollador, weón. Que no sé, entramos como a, weón, es que de verdad somos los que somos como que realmente la empresa y como que lo que forma la empresa, y de ahí para allá sí están el resto de cosas. Yo lo veo de esa manera y me parece muy bien, y el hecho de que haya como una comunidad, como que nosotros estemos como que de alguna manera trabajando juntos, eso me parece muy chévere. Y mira que yo lo veo aquí en Bogotá, bueno, en Colombia. Y tal vez todos estamos apuntando es a trabajar por fuera de Colombia. En Colombia también hay proyectos muy interesantes que uno puede mirar. Y no sé, obviamente eso depende de cada quien, porque obviamente toca entrar a revisar temas de costos y demás. Pero sí sería chévere que, digamos, si como empresarios, o si ustedes están pensando lo que tú decías, no en ser programador, pero sí lo estoy escuchando porque voy a montar un proyecto de esto, contraten a los desarrolladores, porque es que de verdad hay mucha gente, por lo menos aquí en Bogotá o en Colombia, que tiene los conocimientos, pero que no se les da las oportunidades para hacerlo. Y lamentablemente, y yo se los digo a ustedes como empresarios, si los que están buscando hacerlo, la única forma de que ellos aprendan es haciéndolo. No hay otra forma. Pero créanme que si un desarrollador se entrega con un proyecto, va a hacer que funcione, porque es que no hay de otra. La cuestión es que sí se necesita dinero, y eso es verdad, porque es que la gente dice, no, ya le pagué a este man 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, ya esto me queda listo. Papito. Eso es lo más falso del mundo, porque es que sí o sí se requiere tiempo para poder encontrar soluciones, para poder modificar, para poder esto. Entonces a eso voy. Entonces digamos que por eso es que la mayoría de desarrolladores buscan es un trabajo por fuera, donde pues la limitación de recursos no es tanta, más bien. Claro, aunque también siento que más allá de la limitación de recursos, creo que también a veces, y digamos, pues no solamente diría Colombia, sí, sino que el tercer mundo en general. Y es el tema de que nosotros en el tercer mundo nunca, o desde pequeños no se nos ha trabajado con el tema de la propiedad intelectual,
pues no sabemos guiar esos proyectos, ¿sí? Porque al final el código, ¿qué es? Pues tú te imaginas cómo solucionar un problema aquí en la cabeza y lo escribes y listo, y eso empieza a funcionar tan. Pero digamos que la programación llega digamos cuando este sistema económico ya había trabajado el tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, tú miras, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, y desde que crean una hamburguesa, esos ya saben que tiene un valor, no tanto por la hamburguesa sino por mi idea de haber creado esa hamburguesa. Entonces, ¿qué creo que sí tiene una ventaja los europeos, los americanos, bueno, los países desarrollados, porque seguramente China, Rusia, bueno, no soy tampoco experto en geopolítica, tienen al frente de nosotros, y es que ellos ya respetan ese tema de la propiedad intelectual, mientras que acá en Colombia no lo respetamos tanto. Creemos que se me ocurrió una idea, la escribí y ya lo maldita sea. No pasa eso. Entonces creo que un problema de por qué hay tanta desconfianza acá en Colombia de invertir en estos proyectos y meter el capital que corresponde para ellos es porque todavía no sabemos apreciar las ideas. O sea, apreciamos mucho el valor físico, que es la papa, que es, no sé, un camión, un carro, construir algo. Sí, construir. Eso, pues al fin y al cabo es físico, y tú dices, yo lo veo, exacto, yo lo veo, lo toco y lo siento. Pero hoy en día lo que tiene incluso más valor en todo el mercado es la programación, son las ideas intelectuales que la llevaron a eso. ¿Sí? Entonces, tú miras, porque es que tú miras las empresas más grandes del mundo, ¿cuáles son? Facebook, Microsoft, Apple, Cisco, Amazon. O sea, son empresas. Pero ¿y esas empresas te venden algo físico? No, servicios. Es unos servicios. Pero unos servicios que ellos ya han imaginado y todo eso, y ellos saben cómo sacarle plata a eso. Y digamos que en Latinoamérica todavía no sabemos apreciar esas cosas. Ni por el la gente entra a Amazon y dice, voy a comprar, ya funciona, pero el trabajo que tiene que tener Amazon detrás para recibir esa cantidad de tráfico que reciben, yo creo que por minuto, eso tiene que tener un trabajo en desarrollo muy animal, o sea, pasado animal, claro, y eso lo mantienen solo desarrollo. O sea, yo lo que te decía al principio de esto, yo creo que sí tiene que haber un presupuesto, digamos, un porcentaje del presupuesto, no sé, de cualquier empresa para desarrollo. Sí lo debería haber, y tiene que respetarse ese presupuesto, porque es que si no, no hay proyecto. Y lo que yo te decía, por ejemplo, en Node.js constantemente, bueno, obviamente en todos, pero en Node.js constantemente los paquetes se están actualizando, pero es que constantemente. Entonces, uno no solamente puede decir, termine este sitio web o este proyecto y ya salió. No, weón, esa vaina toca estarla revisando, monitoreándola, haciéndole testeo, que esté funcionando, que no esté funcionando, si se cayó, dónde lo tengo que arreglar, cómo lo tengo que arreglar. Hay un montón de cosas que lo que tú dices, deberíamos darle y partir por nosotros. No vamos a pasar a este punto. Yo hablaba con un amigo que tiene empresa aquí en Colombia y es muy exitosa y está pensando en abrir pero no tiene que ver con desarrollo, es otras cosas. Y me decía que justamente en Colombia nosotros mismos nos encargamos de darnos duro en cuanto a los productos y servicios. Cuando la gente entra a licitar, este es un tema un poquitico separado, pero lo voy a tocar rápido, es que cuando la gente entra a licitar aquí en Colombia, entre ellos se dan más duro. Entre el que lo haga más barato es el que escogen. Si tú lo haces a este precio, no, yo lo hago más barato que él y lo hago más rápido. Entonces, entre nosotros mismos nos encargamos de bajar ese estándar de costos, de bajar ese estándar de calidad, y nosotros mismos somos los que nos dañamos a nosotros mismos a la final. Claro. Porque tú vas y entras y lo que yo lo dije, creo que en un capítulo anterior, para una empresa americana o en Europa, pues $5,000 no es ni mierda. $10,000, es que no entra, $50,000 no entra a ser una inversión importante para el mercado como una empresa. Y es que aquí $50,000 es un billete en el hijo de madre. Claro. Sí, me hago entender, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, a mí me pasó justo también al principio. Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba intentando vender mis páginas en PHP y todo, la gente no lo valora. O sea, había gente que decía, sí, yo quiero tener mi página web y todo, pero ya, o sea, ellos pensaban que era como abrir un perfil en Facebook o abrir un blog, no sé, en Tumblr, lo que sea. Que yo llego, meto la imagen, le digo, alineate mágicamente aquí y ya. Y que si me querían cambiar algo, entonces yo llegaba a mi casa y arrastraba un botón y ya estaba el botón de compras. No, marica, eso no, es una lógica detrás muy compleja.
Pero digamos que de ahí es donde parto. Si uno utiliza la herramienta adecuada y todo, incluso hasta uno puede atender ese tipo de clientes. Que es el cliente que más me fastidiaría a mí atender. Pero bueno, hasta esa persona uno tiene que esa preparación para atenderlo. Pero sí creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que el mismo colombiano es como que el que se por debajea, güey, y así mismo bajamos la calidad de muchas cosas. Y no debería ser así, güey. No debería ser así. En Colombia hay un talento increíble. Es que en Colombia hay una cantidad de gente que sabe una cantidad de cosas que yo tengo una. Voy a tocar este punto rápido para pasar al siguiente. Nosotros estábamos en una clase, pero yo no me acuerdo si nosotros estábamos en ese era Digitales 3, creo que era la última Digitales, era una bien complicada. Y yo me acuerdo muy bien que el profe nos había dejado como un proyecto como final, y era como de grupos, era como a 3. Y había un amigo de nosotros que se llamaba Felipe, no sé si te acuerdas de Felipe, uno bajito. Sí. Él era un man muy teso en programación, pero yo tengo esa imagen mental como el mejor momento de programación de toda mi vida. Porque yo me acuerdo que era algo muy jodido, extremadamente jodido de electrónica. Y todos se quedaron esa noche. Yo me acuerdo que todo el semestre se quedó esa noche en la universidad, se pidió permiso, todos a buscar la solución, pues para que, aunque era individual, o sea, era por grupos, igual pues si se encontraba la solución, pues todos iban a usarla, básicamente. Claro. Y Felipe, yo estaba con Felipe y yo dije, bueno, no sé qué vamos a hacer. Y Felipe dijo, no, vámonos, weón, vámonos y mañana llegamos a las 6 de la mañana y miramos qué hacemos. Y yo lo miré. ¿Estás seguro? O sea, yo ya me he dado por vencido. Yo dije, bueno, esta mierda murió. Felipe, no, a las 6 de la mañana. Bueno, al día siguiente, 6 de la mañana, yo le marqué a Felipe a las 5. Bueno, vamos en camino, tenemos que llegar temprano para ver qué fue, cómo te todo. No, tengo una solución pensada y creo que va a servir. Weón, llegó 40 minutos, hizo la solución, sirvió. Yo no lo podía creer. Yo decía, entonces, el estado mental, ahí ese día, hasta el día de hoy, el estado mental del desarrollador importa como un putas. Sí, en ese momento Felipe, nuestro amigo, no se dio cuenta el valor monetario que valió la solución que él hizo, porque en el mundo real esa solución valía un billete. Me refiero al tiempo que le ahorró a la empresa en encontrar una solución a un proceso, es un ejemplo. Pero el estado mental que él logró, el liberándose de todo, voy a dejar esto por un momento, a liberarme y a meterme en esto, fue una vaina animal. Y eso yo lo aprendí, ese día yo lo aprendí. Entonces cada vez que yo encuentro un problema de cualquier maricada, weón, yo me separo el computador, me paro un momento, voy, no sé, a alguna maricada y vuelvo. Porque y es lo que yo digo, uno no encuentra el valor en esas cosas porque la mayoría de desarrolladores, y yo lo hablaba con otro amigo de programadores de la universidad, Carlitos, lo hablaba que nosotros a veces somos muy solitarios. Sí. Y es verdad, hay que aceptarlo. Uno se la pasa con el compu trabajando y todo, y uno es muy solitario. Pero asimismo deberían darnos el valor agregado que representa que uno pase tanto tiempo en el compu estudiando, trabajando en el proyecto, y no solamente hablando monetario, sino pues también en muchos otros campos, porque hay gente que, bueno, uno puede encontrar una solución y me voy a hacer daño a alguna chimbada si no aguanta. Sí. Entonces esas cosas a la final son importantes. Y aquí en Colombia a lo que iba, es que afuera en el resto del mundo sí lo valoran. Yo estoy seguro que un desarrollador en Google no va a tener problemas de nada, bro. Estoy segurísimo. Pero aquí en Colombia sí, tras de que toca rogar para que trabajen, tras de que toca rogar para que paguen, tras de que toca rogar para oigan, valoren lo que estoy haciendo, oigan, de verdad es un trabajo complejo, no pasa. Y somos nosotros mismos los empresarios, y los desarrolladores también, que somos quienes bajamos los precios, y eso de verdad no debería pasar, porque no sabemos el valor agregado que tenemos siendo desarrolladores. Pero bueno, pasemos al siguiente punto porque si no va a pasar. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil que les cuentes a ellos? ¿Qué ha sido lo más difícil en tu proceso como desarrollador? No sé, puede ser una experiencia, un trabajo pasado o en tu proceso de aprendizaje. Lo más complicado. Yo creo que entrar a trabajar como programador, o sea, realmente pasar de ese momento. Y creo que hay veces también que uno lo meten en la universidad, porque lo meten, weón. Sí. Y uno no entiende por qué está en la universidad, ¿sí? Estudiando, ¿sí? Sí. Uno dice, no, pues es sencillo porque yo consigo un cartón mágico y ese cartón me va a conseguir mi estabilidad, mis trabajos y todo. Qué mentira, weón. Es la peor mentira contada en la vida. Fue cuando yo estaba en ese momento que tenía el cartón
Que de todas formas, pues bueno, yo no me considero un mal estudiante, fui destacado y todo, o sea, la gente sabía que me podían preguntar y me siento a entender y lo saco. Y yo decía, bueno, o sea, me siento con las capacidades. Y llego con este cartón mágico a las oficinas de empleo, a las empresas, y en ningún lado. Ni por el carajo. O sea, ahí fue cuando me eché un poco atrás, de pronto no a un estado como depresivo, pero sí me sentía muy mal. Decía como, hombre, me metí 5 años en una universidad, lo que tú dices muchas veces, sentado en un laboratorio, casi que sin dormir, llegar a clases de las 6 de la mañana, presentar parciales, aguantar la presión, todo, era complicado. Sí. Entender que ese esfuerzo fue casi que en vano. Entonces fue cuando, bueno, afronté distintos procesos y todo, pero el primer proceso fue entender por qué no estaba consiguiendo trabajo. Claro, lo que me enseña la universidad me daba era una visión muy genérica de cómo solucionar los problemas a través de la ingeniería. Fin, ya, exacto. Más. Pero te da cierto criterio, te da un criterio nomás. Pero a las empresas no les sirve el criterio, necesitas soluciones ya, para hoy, ahora, en este momento, 24/7. Entonces fue cuando me empecé a meter en cursos de programación y no fue tan difícil. Y entendía que no era tan difícil porque yo ya tenía cierto criterio y mezclo esas dos cosas y ya tenía la seguridad. Eso por primera parte, o sea, después, pues claro, escoger el lenguaje de programación fue difícil, fue un proceso largo para mí y eso me dolía mucho porque yo vi amigos programadores que consiguieron el lenguaje de programación el primer día y de una ya están trabajando y hoy en día siguen trabajando en eso. Fue un periodo de meses de tener errores, de aceptar, digamos, que estaba haciendo mal las cosas. Y decirse uno mismo que está haciendo mal las cosas es muy difícil, güey, porque uno no lo quiere aceptar. Y lo segundo, pues bueno, yo creo que ya es un tema aparte, yo creo que no aplica solo para los programadores, aunque tú lo dices, hoy en día el trabajo del programador es muy en solitario y dependemos mucho de nuestro estado mental. Mucho, güey. Mucho. Y yo empecé a preocuparme por ese tema de la salud mental, porque cuando llegó este tema de la pandemia, me toca encerrar, o sea, yo soy un tipo que se la pasa en la calle, güey. O sea, que si no estoy al frente del computador, seguramente estoy en la calle. Estoy en el gimnasio, estoy con mis amigos, estoy en restaurante, estoy haciendo cualquier plan re X, ¿sí? Sí. O sea, incluso hace poco me metí en un curso para ser DJ, güey. Severo. Sí, güey. O sea, y marica, yo soy así, güey. O sea, trato de hacer cosas que me reemplacen ese espacio que estoy perdiendo, porque pues ya hoy en día casi después de la pandemia todo es virtual, o sea, nadie te está diciendo cómo ven a la oficina y los que tienen la oficina es como opcional. Entonces a mí ese tema de estar como solo me afectó un poco y empecé a preocuparme por mi salud mental. Entonces empecé a ir a la psicóloga y todo, obviamente me tocó pagar el proceso y desde ese día me ha ido del carajos, o sea, súper bien en la programación, re clarito. O sea, hay días que incluso sale un problema a un programador o compañero mío y yo termino rápido lo mío y me dice como, venga, ayúdele al man y todo. Y marica, o sea, me sirvió mucho. Salen muy bien muy rápidas las cosas cuando uno se preocupa por la salud mental. Que no es algo que las personas piensen que es solo de un día. No, es todos los días, weón, todos los días, y es un proceso a preocuparse por la salud mental, pero estoy seguro que una persona con salud mental y más el tema de programación que lo entienda muy bien, es un programador 10 de 10. 10 de 10, sí. O sea, no tiene que ser la persona más lista del mundo, es que sepa bien la programación y que sepa que esté bien en salud mental, o sea, que se cuide y todo. Es un 10. Es que la toma de decisiones juega un papel muy importante en la salud mental, porque yo digo, para un problema hay 2 soluciones, 3 soluciones. ¿Cuál es la que menos tiempo me va a llevar? ¿Cuál va a ser la más rápida? ¿Cuál es la que mejor va a funcionar? Probé la primera, no funcionó bien, probé la segunda, no funcionó tan bien. Ya me estresé, ya perdí el control, ya no sé qué hacer, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero. Hay tantas cosas como que se van poniendo como en una escalera, y llega el punto en que uno dice, no lo soluciono. Entonces, la única forma, y es que eso es demasiado clave. Yo creo que es lo que uno dice, los cursos de desarrollo deberían decirlo. Tienes que tener
una estabilidad emocional en este proceso. Sí, es verdad. Tiene que buscarla, güey. No sé cómo carajos. Lo que tú dices, salga, base de fiesta, haga cualquier vaina. Pero, o sea, disipe toda esa mala energía que tiene mental para que la mente quede libre, porque es que al momento de desarrollar la cantidad de... La gente dice que, o me dicen, yo como desarrollador no me canso, yo me la paso aquí en la casa relajado, pero uno se sienta a programar, uno se cansa, yo termino con los ojos cansados, yo me acuesto a dormir y quedo fundido, weón. O sea, es como si uno hubiera trotado, porque uno se mata el cerebro dándole una solución. Y pues eso me gusta, al final me gusta. Pero si uno no disipa esa mala energía o esas cosas que a uno no lo están dejando tranquilo, la programación no va a servir. Y si uno se fija, eso no solamente lo afecta a uno, sino afecta al cliente de uno, afecta a los resultados del cliente, afecta a 7000 cosas que uno no lo nota. No es para darle peso a la estabilidad emocional, no es para darle expresión, sí. Pero sí es importante y es una prioridad gigantesca hacerlo. Sí, eso es verdad, es verdad. El programador es una persona que tiene que cuidar mucho su estabilidad emocional. Sí, pero bueno, listo. Llegamos al punto final. Ya, acabamos. Entonces, el último punto es, recordemos que aquí hay muchas personas, Gabriel, que lo que estamos hablando, o están empezando, quieren empezar, o vieron un video de programación, o vieron una publicación de con programación se ganan millones de pesos. Así, vieron alguna vaina y quieren tener una idea de alguien con experiencia de recomendaciones. ¿Qué les puedes recomendar a ellos, a los nuevos desarrolladores, quienes están empezando a iniciar en ese mundo de la programación? ¿Qué les puedes recomendar? ¿De qué tienen que estar preparados antes de dar este paso? ¿De qué? O sea, tú dices, listo, van a hacer esto, o escojan otra carrera si no tienen, digamos, como estas aptitudes, sino ¿qué recomendación les puedes dar a los nuevos desarrolladores que en este momento nos están viendo? Ok, eso es una muy buena pregunta. Yo pienso que, bueno, de habilidades técnicas ya lo habíamos hablado, ¿no? De conocer bien la programación, conocer bien el lenguaje, trabajar al menos, o sea, el trabajo de campo. Sí, el trabajo de campo. Y digamos que lo digo por mi experiencia, porque a mí me fue muy difícil entrar. Que mínimo sepas un framework, ya en el lenguaje que tú escogiste, en el que vas a trabajar. Eso, digamos que un framework mínimo, comandos de Linux mínimo, o sea, lo básico, como meterse en una carpeta, copiar un archivo, crear un archivo ahí de rapidez, porque muchas veces ni te da tiempo para pasarlo y enviarlo allá, ¿no? Hay rapidez, editar algunas cositas y listo. Pero entonces ya como a un nivel, digamos, de habilidades blandas, que son las que no vas a aprender cualquier parte, es contigo mismo. Yo pienso que la primero es tener mucha creatividad para resolver problemas. O sea, realmente que si te sale un problema, entender que no es el problema, o sea, que ese es tu verdadero trabajo, ¿sí? Es resolver problemas. Es resolver el problema. Entonces, claro, cuando a mí me salía que los primeros programas y me decían, no, es que esto tiene un error, que no, que yo me frustraba mucho, yo me calentaba, yo decía, el cliente me está mintiendo, o el usuario final es un bobo, es una persona inepta que no sabe manejar. Pero entonces después uno se da cuenta, pero venga, es que el programa solamente me funciona a mí, a los demás no le funciona. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces a eso es lo que me refiero con la creatividad para resolver problemas, que es como, bueno, uno habla español con el cliente, él mismo habla el mismo idioma, pero no se entendemos. Y me preguntaba, pero ¿qué es lo que estoy pasando? Es cómo estoy abordando yo el problema. Entonces de pronto a veces echarse unos pasos para atrás y abordarlo bien y decir, bueno, yo creo que el segundo es eso, que está relacionado a eso, y es ser sensato. Ser sensato cuando el proyecto no va a ninguna parte, o la solución que yo implementé hoy no va a ninguna parte, y eso es normal, esas cosas a veces pasan. No hay que echarse antes para atrás para digamos que como así, o sea, como echarse para atrás y decir, no, yo soy un mal programador. Porque cuando uno está empezando, la estabilidad es como así, soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo. Exacto, lo baja uno un montón, ¿no? Y creo que ya con el tiempo, ya como a medida que te vas haciendo más profesional, más senior, por decirlo así, ya como, es un error, como
Es como el meme del perrito que se le está quemando la casa. Sí. Y uno como, sí, hay 1000 errores y Sí, todo sí. está bien, weón. Sí, es saber llevar esa carga, sí. Sí, Contra. es cierto. Y tercero, yo pienso que hay que llevar es una honestidad, ya sea con el cliente, con tu jefe, con la persona que sea a la final el dueño del proyecto. Sí, sí. Hay que aprender a manejar una honestidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas, yo ya lo había hablado con un programador y decían, no, es que hay personas que son muy optimistas, ¿sí? Y es como, ay, no, si voy a poner un cohete hoy con programación y voy a llegar a la luna. Y uno es como, bueno, sí, muy bonita tu idea, pero lo máximo que puedo hacer es ponerte un dibujo de un cohete que llega a la luna. Y listo. Es muy distinto a la idea que, o sea, si uno tiene esa honestidad y esa confianza con el dueño del proyecto, con el cliente o con tu jefe, porque hay muchas maneras de verlo, pienso que eso lo valoran mucho. Eso realmente lo valoran, porque hay programadores que se ponen como a mentir, no, sí, a prometer el cielo y la tierra, y cuando llegan las horas de las entregas es fatal. Entonces, si uno es honesto desde el día uno en el proyecto, eso, créeme, hay veces que, como cualquier verdad, es a veces difícil decir, pero hay que tener, digamos, el carácter y decir como, marica, eso es lo que usted me está pidiendo, es imposible. Como también algunos casos que, digamos, por ejemplo, gente que quiere pedir cosas muy básicas, ¿no? Y muy, 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 muy básicas, y uno es como, venga, no, metamos en un grado de complejidad, a ver qué pasa, metámosle esto, a ver aquello. Entonces yo creo que la honestidad es clave en este proceso, sobre todo porque, seamos sinceros, esto solamente lo quiere entender la gente que le gusta. El que, digamos, por ejemplo, es el de marketing, el dueño de la empresa y todo eso, esa gente no quiere saber ni nada. Y así quieran, no van a entrar con uno ahí. Al detalle, exacto, porque están ocupados en otras cosas. Lo máximo que les funciona es como la reunión que van a presentar los proyectos. Y listo. Y dicen, no, esto es una bacanería, esto no. ¿Y por qué es una bacanería? No sé. Pero saben que es una bacanería, la agradecen mucho, y creo que por eso uno también tiene que conservar con cierta honestidad para dar siempre lo mejor de uno, siempre y cuando esté en lo posible. Entonces, por eso digo, ni tanto con el de los que piden cosas imposibles, ni tan duro con las personas que piden cosas muy básicas. Hay que ser honesto para llevar el proyecto al nivel que se pueda llevar con los recursos que hay. Exactamente, tú lo has dicho. Porque para finalizar, sí me gustaría decir eso, que tal vez la gente o tal vez las empresas no lo notan. Nosotros como desarrolladores tenemos que encontrar la solución a un problema, y el cliente pide algo y no es un problema, si me hago entender, solamente que nosotros lo vemos como un problema porque toca solucionarlo. Pero si ese problema no es posible solucionarlo tan complejo, porque de verdad es que requiere, no sé, muchísimo presupuesto, muchísimos trabajos, podemos nosotros presentarles una idea que funcione similar o igual con los presupuestos y recursos que hay. Porque volvemos al mismo punto. La gente no está dispuesta a invertirle $20,000 a un proyecto iniciando, porque dicen, no, es que eso es demasiado dinero, no, es que eso no, y menos al desarrollador. Entonces, listo, yo quiero trabajar, quiero iniciar mi carrera como desarrollador, yo quiero dar mis primeros pasos, trabajar en un proyecto real, listo, voy a cobrar tanto, pero hagámoslo de una forma diferente y que nos funcione a ambos. Porque esa es la otra, si nosotros nos vamos al límite de, pues, si usted no me paga esto, yo no trabajo, pues nunca voy a iniciar realmente. Y lo vemos al mismo punto. Los cursos sirven para todos, pero lo que realmente a ustedes les va a dar el éxito como desarrolladores va a ser la experiencia. Y lo que tú dices es un punto clave, y es, quien está aquí es porque le gusta. Si ustedes no se sienten listos para pasar horas leyendo, para pasar horas un poco estresados, para pasar horas buscando o creando un algoritmo, o viendo videos tal vez para buscar soluciones, o tal vez todo esto hace parte del proceso que nadie ve, absolutamente nadie ve, solamente ve el desarrollador. Si ustedes no están listos para este proceso, busquen otra idea de proyecto, busquen otra idea de negocio, que tal vez, si lo que están buscando es dinero, pues dinero hay por todo lado, me van a entender. Ustedes pueden dedicarse a la profesión que quieran, pues va a haber dinero. Pero si se quieren a trabajar en desarrollo, que hay bastante dinero, porque he conocido personas que ganan mucho dinero en desarrollo, que hay bastante dinero, porque somos, vuelvo y repito, la base de la empresa, lo hay.
pero sepan que van a tener una carga no solamente emocional como lo hemos hablado, no solamente intelectual como lo hemos hablado, también puede ser una carga, no sé, familiar también en unos casos, porque igual les va a robar mucho tiempo del que ustedes tienen, pues para compartirlo con los demás. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas antes de dar este paso, porque sí o sí sería chévere que lo aprendieran, pero si se van a dedicar a esto, sepan que la cima es muy linda, o sea, la cima es demasiado linda en todos los aspectos, pero escalarla no va a ser fácil. Sí, escalarla no va a ser, y realmente jamás va a ser en línea recta. Es como que llegué aquí, me caí y volví a comenzar, pero me caí. Es un proceso, pero créanme que sí, lo que decía Gabriel, es una comunidad muy, muy, muy chévere. Que yo estoy aquí en Colombia y hay una persona en Brasil que me pregunta alguna vaina y si tengo la respuesta la doy. Eso es verdad, eso es totalmente cierto. Entonces, digamos que si hay una unión y no hay un ego detrás de, bueno, que si hay algunos programas. Sí, hay unos que lo que no quiero hablar, no, sí hay un ego, pero hablando en internet como tal en general, la audiencia de mi canal básicamente no está en Colombia, está en Perú, está en México, están en muchos países latinos y eso está súper chévere. Entonces, sí hay una comunidad grande y es lo que se quiere también lograr, digamos que como creador de contenido y como desarrollador que soy, que me gustaría implementar. Pero bueno, Gabriel, hemos terminado por hoy. Entonces, para finalizar, no sé si les quieras comentar a ellos o volverles a comentar sobre tu proyecto, si quieres invitarlos a que vean tu trabajo, si quieres invitarlos a que te sigan, no sé, cualquier invitación que les quieras hacer, ese es el momento. Pues bueno, muy bien, ¿no? Pues también ahorita he estado trabajando un poco el tema de redes sociales, es algo que he querido hacer mucho tiempo, por lo que te decía, que quiero mostrar también como tips, algunos cositos muy básicas. Sí. De errores que me han salido, cosas que me han facilitado la vida. Entonces, por ejemplo, en TikTok me pueden encontrar como @GabrielGalindor. Ahí trato también de hablar de videos muy cortos sobre tecnología, como temas de actualidad, tecnología, o temas, pequeños tutoriales muy rápidos. Sobre todo ahorita pues me voy a enfocar mucho en Python, y temas de trucos en Linux, como para subir Droplex, bajar todo eso. Cosas incluso también como aledañas que he aprendido, como por ejemplo trabajar con el laboratorio de Cisco. Entonces ahí hago videos muy cortos del tema. Ahí hablo también a veces incluso cosas de ingeniería electrónica. Sí. En Instagram lo estoy hasta ahora trabajando, pero también puede conseguir ahí va. el mismo @GabrielGalindor. Y pues bueno, mi proyecto es @misbot.co. Bueno, los enlaces quedan aquí abajo, pero sigues contando. Sí, Misbot.co, que bueno, por ahora no tenemos muchas publicaciones ahí, pero yo esperaría que ya para principios del otro año empecemos ya full con publicaciones y hablar de los trabajos y todo. Y nada, pues incluso también bienvenido pues al tema de que quien me quiera escribir, que quiera escribir alguna duda, claro, alguna recomendación, conmigo cuenten. No sé, si de pronto hay alguien que de verdad esté mirando y diga yo estoy buscando proyectos para financiar, pues también puede ser una opción. Claro, también, obviamente, porque el financiamiento nunca va a faltar. Pero si me van a entender, si buscan también un proyecto para invertir, también hay proyectos. Gabriel está trabajando en un proyecto que fue el que nos comentó al inicio, entonces también lo pueden buscar. Y fíjense ya para finalizar que si ustedes invierten, como empresarios invertimos en las personas que están en el trabajo de campo, es la mejor inversión que pueden hacer. Sí, eso es verdad. Es la mejor. No voy a invertir por allá en alguien que usted me dijo que no, estoy invirtiendo en usted porque usted es el que se sienta y hace el trabajo de campo y confío en que el dinero va a estar bien invertido. Eso para mí es súper válido, Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias, Gabriel, por haber venido. Recuerden que toda la información de Gabriel va a estar en la descripción. Igual recuerden, en las plataformas de podcast lo van a poder ver en las diferentes, no sé, Spotify, Evox, Apple Podcast, solamente las tengo en esas tres. En YouTube también lo van a poder encontrar, pues que es donde nos están viendo. Entonces todos los enlaces, toda la info de Gabriel la van a encontrar aquí en la descripción. Si lo están viendo desde el reel, desde Instagram, pues bueno, van a encontrar también el perfil de Gabriel. Pero bueno, toda la información la van a encontrar aquí. Entonces, chicos, muchísimas gracias.